Ahí están ancladas la licenciada Graciela González. Buenos días, Graciela, ¿cómo te va? Buenos Y días, ¿qué tal? la licenciada María Beatriz Müller, eh, familiarmente y Hola, Moni. amorosamente Marita Müller. Mm. ¿Qué tal, Marita? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica, ¿cómo están? Bueno, te ¿Cómo están agradezco todos? muchísimo, tanto a vos como a Graciela, que puedan dar cuenta de sus saberes, sus experiencias, eh, para todas las personas que están, no solo de manera presencial, sino también por Facebook Live y por Zoom. Eh, Dejo que la persona que Hola. las va a presentar comience con su trabajo. Muchas gracias desde la ONG Desafíos y Compromisos. Gracias. Gracias. Mariel, ya podés presentar a las ambas licenciadas. ¿Podés cerrar ahí, Germán? Sí. La computadora de ella debe ser Las personas que están de manera presencial, ¿están escuchando el Zoom? Sí, se está escuchando el Zoom, dice. ¿Podrás presentar Disculpen, vos, pero estamos Mariela? haciendo el plan B. Ayer probamos todo, funcionaba, pero bueno. Mariel, acá me están diciendo por Zoom que se escucha perfectamente, así que a vos también se te escucha, deberías presentarlas a las licenciadas para que puedan comenzar con sus ponencias. Juan Carlos, acá tengo el Zoom ya en la PC. ¿Cómo transmito? ¿Cómo transmito? Directo. O que se escuche el audio. Y si abrís tu micrófono, Mariel, que estás desde Zoom. A ver. Si la gente encargada del audio se puede acercar, yo les voy a agradecer.
Marita, ¿vos me escuchás? Graciela, ¿vos me escuchás? Sí, perfecto. Sí, escuchamos. Perfecto. Sí. Y, a ver, Mariel, Me vos me parece estás... que no, me parece que lo que pasa es que la gente que está presencial es la que no puede escuchar ni ver. Esto es Eso, lo que están tratando de resolver, es lo que sí. entendí. Creo que Yo es eso. creo que también, porque anoche probamos todo y se escuchaba todo perfectamente. Así que, Si tengamos un minuto, yo no tengo problema, esperamos un ratito que se acomode y después seguimos, porque para bueno, que Sí, salga bien. problema. Pienso. bueno, sí, sí, yo, bueno, uno porque a veces cuando vos que has organizado tantos congresos y tantas actividades, lo mismo que vos, Graciela, Mm. uno por lo general termina colapsada. Y Pero por, sí, pasa, pasa. Y aparte la tecnología tiene eso, siempre te termina fallando, ¿viste? No es como las personas que no fallan, la tecnología falla. Por suerte, porque si no ya estaríamos directamente suplantados por lo tecnológico, pero no es posible, todavía no se puede. sí, tal cual. Mm. Bueno, yo quería decirles a todas las personas que están por Zoom, por lo menos, y por Facebook Live, que María Beatriz Müller es presidenta de la ONG Salud Activa, eh, tal como lo indica el nombre. ¿Hace cuántos años que estás, Marita, trabajando de manera tan... Mira, nosotros comenzamos con el CIAPSI, el Centro de Investigación y Asistencia Psicosomática, en el 89. Y en el 99 creamos Salud Activa, la ONG. Y desde ahí estamos formando profesionales y trabajando con estas temáticas. Son unos cuantos añitos ya. Sí, yo te quiero agradecer porque desde la ONG Desafíos y Compromisos más de una vez te llamamos cuando tenemos víctimas Mm, que nos llaman desde Buenos Aires y bueno, ujú. y sabemos que ustedes siempre de manera amorosa, atenta, sabemos el trabajo que realizan serio, serio Sí, y sí. con tantos años de trayectoria, así que directamente hablamos con ustedes. Sí, no, hacemos lo que podemos, porque viste, a veces nos supera la demanda, ¿no? Hay momentos en donde es tremendo, porque hay tan poca respuesta Sí. desde lo público para esta problemática, casi nula respuesta. Entonces, recurre mucha gente y de todo el país, lamentablemente, ¿no? A nosotros. Y hacemos lo que podemos, porque tampoco es que tenemos gran cantidad de recursos, ¿no? Es un trabajo muy a pulmón, ¿no? Que se hace. Viene y Ah, se pegó loco, ya está conectando a la Play. ya están. ¿Viste lo bueno de estas, cuando uno está con estas transmisiones híbridas que aparece una voz fantasma? Como dice Perla Sí, Prigogine, ¿viste? Hola, acá sí, estoy. es verdad, es Estas verdad. cosas pasan. Pasa. Graciela, ¿por qué no les contás a la audiencia de dónde estás trabajando, el nombre de tu libro, que es muy interesante? Oh, bueno, yo soy Graciela González y en este momento estoy dirigiendo el Departamento de Prevención de la Violencia y el Abuso Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires no es colegio, pero integra la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina. También soy docente en la facultad, grado y posgrado en psicología, y también coordino el equipo de niños y niñas de la Fundación Alicia Moró de Justo. Ay, me gustó el eco. Ahí ya escucha la sala, Mariel. Esto ya es tremendo lo del Lico recién. Parece Sí, una cosa fantasmagórica. Sí, 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 tal cual. Aparte, yo las conozco a ustedes de años y lo dicen con tanta, como algo tan cotidiano y realmente el trabajo titánico que realizan junto a sus equipos es loable, es lo que decía Carlos recién. Cuando
organizaciones no gubernamentales tenemos que realizar trabajos que el Estado debería estar ocupando y preocupándose, Ujú. y muchas veces sin dinero. Pero bueno, Mariel, ¿ya nos escucha la sala? Estamos todos escuchándolas ahora. Ah, perfecto. Entonces dejamos a... Vos presentás las ponencias de... No sé quién va a hablar primero, Graciela o En Marita. el programa estaba primero Tenemos Marita. a María Ujú. Beatriz Bueno, y a Graciela. No sé. dale. Muy bien. Ustedes ¿Comenzamos? me dicen cuándo, arranco. Bueno, comencemos. Muy Listo ya. bien. Bueno, ya nos presentó Mónica de todos modos. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar ahí, aunque sea de manera virtual. Yo quiero mucho a Río Gallegos, casi todos los años he estado yendo. Es una zona que es de mi conocimiento y tengo mucha gente amiga ahí, ahí en la provincia y en la ciudad particularmente. Bueno, hoy vamos a abordar un poco la temática que es eje nuestro de trabajo, en donde estamos ahora parados, ¿no? Que tiene que ver con el fuerte ataque que estamos recibiendo los profesionales que trabajamos en estos temas, ¿no? Que es conocido como backlash. Supongo que muchos de ustedes, los que están ahí, los que están en forma virtual, conocen. De todos modos, les cuento que el backlash es un fuerte contramovimiento que se da en cualquier movimiento social que avanza y de crecimiento, tiene como un contraefecto, digamos, de quienes se sienten afectados por esas mejoras. En este caso particular, que tiene que ver con el abuso sexual contra las infancias, obviamente quien se siente afectado son los agresores, con todo lo que se ha logrado en estos últimos años en lo que es la evaluación, el diagnóstico, todo lo que tiene que ver con los avances, digamos, de detección, de denuncia, las articulaciones, los esbozos, que si bien falta un montón para que esto realmente sea como debe ser, igual ha habido muchos avances. Entonces, esto ha logrado algunas condenas. El problema apareció a partir de que el abuso se empieza a detectar en las clases altas o medias altas, ¿verdad? Ahí es donde aparece muy fuertemente el backlash, porque empiezan a articularse con estudios de abogados, que obviamente les cobran un muy buen dinero, y esto se han armado equipos de trabajo entre los abogados y organizaciones que dicen ser de derechos, ¿no? Que defienden los derechos de los niños que son separados de sus padres, dicen, o de sus familiares. Lo que no completan es que han sido separados de sus padres o de sus familiares, porque estos padres o familiares están involucrados en situaciones de agresión sexual a esos niños o violencia muy extrema. Entonces la separación es una separación, digamos, generada por el Poder Judicial, ni por la madre, ni por nosotros los profesionales. Pero esa parte la obvian y entonces aparecen como pobres padres que son separados de sus hijos. Y hay muchas organizaciones, han ido mutando a lo largo del tiempo. Esta movida fuerte arranca alrededor del 99-2000, donde empieza con el ex juez Cárdenas, que publica un artículo en la revista La Ley, que recuerdo que se llamaba El abuso de la denuncia de abuso. Y a partir de ahí empieza todo un movimiento muy grande en búsqueda de explicaciones hacia, digamos, al avance o al crecimiento del abuso sexual, que no es que es avance o crecimiento, sino que es mayor posibilidad de detección y más gente que se anima a denunciar, ¿verdad? Entonces buscan una explicación simple para un problema complejo. La explicación simple, ¿cuál fue? La lograda por un tal Richard Gardner, un tipo que era supuestamente psicólogo. Hoy día está dudo de que fuera psicólogo, porque se hizo llamar doctor, decía que trabajaba en una universidad, cosa que después se supo que no era cierto. ¿Qué inventó? Él era en realidad un individuo que le gustaba tener relaciones sexuales con los niños y consideraba que las relaciones sexuales con los niños eran algo sano y normal. De hecho, escribió muchísimos textos sobre este tema.
junto con este mentado e inventado supuesto síndrome de alienación parental, donde él empieza a plantear que lo que pasa es que las madres son las que, despechadas por el abandono del individuo padre, inventan una situación de abuso, ponen al niño en esa disyuntiva de hacer esta denuncia que es falsa, ¿sí? Falsa porque la inventan las madres, y se presentan digamos, en el Poder Judicial con esta denuncia de abuso y se logra el impedimento del contacto. Entonces, lo que él plantea es que todo esto es un invento y es muy perverso todo el planteo porque él usa para detectar este supuesto síndrome los mismos indicadores que nosotros utilizamos para detectar el abuso sexual, con lo cual es muy perversa la situación. A pesar de que esto ha sido, digamos, destituido por donde lo quieran buscar, porque no hay ninguna organización de salud que lo haya aceptado, ningún organismo digamos, ningún colegio de psicólogos. De hecho, los colegios, la FEPRA lo ha determinado como ejercicio ilegal de la psicología. Después seguramente Graciela lo puede corroborar esto, porque ha habido muchas manifestaciones sobre este tema. También la Cámara de Diputados y Senadores digamos, ha presentado un pedido de que no se utilice. En fin, venimos peleando con esto un montón. Ahora, actualmente, no usan la palabra SAP, síndrome de alienación parental, pero usan la ideología que lo sostiene. Entonces, se sigue pensando que son unas madres que están totalmente desquiciadas, que inventan todo, y ahora le han sumado o nos han sumado a nosotros, los profesionales que trabajamos con esto, en lo que ellos denominan la industria de la falsa denuncia. Ellos consideran de que nosotros nos dedicamos a inventar denuncias de abuso sexual, porque nos viene bien, porque ganamos plata con esto, o sea, de una manera proyectiva, todo el tiempo nos están atacando, lo que en realidad son ellos los que hacen esto, atacándonos a nosotros, planteando que las denuncias son falsas, que los chicos mienten, que les llenan la cabeza. Incluso en relación a mi institución, que hace tantos años que trabajamos en esto, nosotros tenemos una cámara GESEL que utilizamos como un espacio. Hoy escuchaba lo que decía Carlos respecto a que no cámara GESEL. El problema es que la cámara GESEL se la han adueñado en el Poder Judicial como si fuese un invento de ellos, ¿no? Como si fuese algo de la justicia. En realidad la Cámara GESEL es una herramienta de trabajo de la psicología, no es de la justicia, y se usa para muchas cosas, no únicamente para tomar testimonio de los niños. Hoy día uno habla de Cámara GESEL igual testimonio, y no es así. La Cámara GESEL se puede usar para muchas cosas, particularmente se usa, digamos, se ha usado muchísimo en lo que es la terapia sistémica, en la formación de profesionales, en la supervisión de casos, o sea, hay un montón de utilidades. Nosotros, particularmente en la institución, como el abuso sexual contra las infancias es un tema tan controvertido, cuando nosotros hacemos una evaluación diagnóstica de una sospecha de abuso, la hacemos dentro de ese recinto para que todo el proceso de evaluación quede videograbado, no solamente, digamos, el testimonio como hacen en la justicia. Nosotros hacemos el proceso íntegro, o sea, las técnicas, las horas de juego, los diálogos con el niño o la niña, o sea, todo eso queda videograbado. Además de la presencia del profesional que toma nota de todo lo que pasa y luego evalúa y hace un informe de todo el material recogido, ¿verdad? Ese informe además tiene el respaldo videograbado de lo que pasó. Para eso la usamos. Ahora, ¿qué dice esta gente? Que nosotros ahí, digamos, formamos a los chicos para que vayan y mientan en cámara GESEL. Ahí hacemos como una especie de, no sé, como un caldo de cultivo de grandes mentiras y de grandes situaciones. La verdad es vergonzoso lo que está ocurriendo. Hay muchísima gente que está involucrada en esto, lamentablemente, y algunos nombres los voy a dar porque ya estoy cansada de que me nombren y nos nombren y nosotros no nombremos, ¿verdad? Una de las primeras organizaciones de padres que hubo fueron Apadeshi, eran conocidos así como Apadeshi. Luego tuvimos los Padres del Obelisco. Actualmente tenemos una agrupación que se llama
infancias compartidas, que está avanzando tremendamente. Tenemos estudios de abogados como digamos, el abogado Padilla, que es un individuo que está en contra y que actúa en contra de los niños. Después la tenemos a Burlando, que está hoy en una especie, han inventado un observatorio de la falsa denuncia, que lo tiene en la cabeza, está Patricia Anzoátegui, está Burlando también, Fernando. Hay varios, ahí en esa página, si la buscan, van a encontrar quiénes son. Dicen que están ahí esperando que todos los que tienen falsas denuncias denuncien y que vayan, se vaya haciendo una estadística mentirosa. Porque además hay una cosa que debemos entender, y que muchos de los que están ahí son abogados y lo saben, que es muy difícil poder probar penalmente una situación de abuso. Muchas veces las pruebas no alcanzan para una condena. Entonces, que no alcance la prueba para una condena no significa que el individuo sea inocente, simplemente no alcanzó la prueba. Entonces, eso no implica una falsa denuncia, para nada. Eso lo que implica es que para lo penal no fue suficiente para lograr un castigo. Eso no quiere decir que el abuso no haya ocurrido y que ese niño o niña tenga que ser protegido, ¿no? Esto me parece que es importante diferenciarlo. Bueno, hay otro que se llama No Más Hijos Rehenes, Unión Latam, Fundación Lazos. Bueno, tengo acá un listado porque estuvimos haciendo, nosotros como profesionales hemos decidido unirnos en un colectivo que es el colectivo de lucha contra el backlash. Somos un montón de profesionales que estamos siendo atacados por distintos motivos y de distintas maneras, y bueno, nos hemos unido. Y una de las actividades que hemos realizado es una especie de relevamiento de instituciones que nosotros denominamos antiderechos, ¿no? Porque son instituciones que plantean estar a favor de los niños, pero en realidad están en contra porque están a favor de los agresores. Porque acá hay algo que es muy importante. O estamos del lado de la protección de la infancia o somos cómplices de los agresores. No hay términos medios en este tipo de temas. Estamos en una vereda o estamos en la otra. Entonces, todos aquellos que estamos defendiendo a los niños somos los enemigos de esta gente antiderechos, ¿verdad? Nosotros no queremos tener enemigos. Ojalá esto no pasara, porque lo único que nos genera es una pérdida enorme de tiempo, una pérdida enorme de esfuerzo y también dinero, porque bueno, nos vemos obligados a contratar abogados para que nos defiendan, nos vemos obligados a estar perdiendo nuestro tiempo que podríamos utilizar en avanzar en investigación y en trabajo para mejorar nuestra intervención, en tener que estar viendo a ver cómo nos defendemos, a ver qué decimos, cómo lo decimos. Y además, otro de los grandes problemas que tenemos es la falta de apoyo de los colegios profesionales, particularmente de la psicología. Nosotros no tenemos, hay muy pocos colegios que apoyen a los profesionales que están colegiados, todo lo contrario. Lo que hacen es dar lugar a todas las denuncias que aparecen, que son obviamente de individuos que están siendo imputados, sospechados, investigados por abuso sexual. Esas personas son las que van a los colegios a hacer denuncias contra nosotros los profesionales. Y en los colegios lo toman. Esto es lo más tremendo. Cuando debiera ser algo que, digamos, mira, primero investiga un poco a ver quién es el que viene a presentar la denuncia. ¿Está dentro de un caso de abuso? Bueno, no puede ser, no podés aceptarlo. Pero lamentablemente son muy pocos los colegios que proceden de otra manera, de la manera correcta, muy pocos. La mayoría, y no digo, nosotros estamos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires creo que hay un solo departamento judicial que está procediendo bien, que es el de San Isidro. Después, perdón, hay un micrófono abierto. Sí, por favor, apaguen los micrófonos. Bueno, les decía que en la provincia de Buenos Aires hay uno solo, o dos, o tres habrá, cuanto mucho, departamentos judiciales que no toman ese tipo de camino.
investigan y antes de tomar una denuncia lo analizan muy bien y en general no las toman. Después, en el país, yo conozco el colegio de Tucumán, por ejemplo, que tiene un muy buen proceder, pero también sé que en la zona sur, no justamente ahí en Santa Cruz, sino en Río Negro, es un desastre como está procediendo el colegio. Ya estamos por sacar un repudio directamente, porque hay como un ensañamiento en contra de las profesionales que se dedican a esto, y cada vez una de las secuelas de todo esto que estoy contando es que cada vez hay menos gente que quiere ocuparse y abordar la temática del abuso sexual contra la infancia. Y esto va en desmedro siempre de los niños, que son los que pierden de última, ¿cierto? Bueno, hasta acá más o menos la idea de lo que quería plantear, que es advertir y decir lo que está pasando, porque me parece que tenemos que tomar medidas generales y trabajar en equipo y trabajar en conjunto para lograr que esto se devuelva, cambie, porque realmente va en desmedro de todo lo que se ha logrado hasta ahora, este fuerte ataque antiderechos, que también tiene que ver con una campaña de odio que viene avanzando y que no es solamente en este tema. Yo creo que abarca muchos otros temas, es el mismo frente, son los mismos que van en contra digamos, del aborto legal, o sea, es siempre la misma gente que viene avanzando en esta misma línea. Así que me parece que es muy importante que se sepa y que podamos trabajar en equipo para que esto cambie, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta después estoy a disposición. Muchas gracias, Beatriz. Ahí leemos, no sé acá, si alguien quiere hacer alguna consulta. ¿No? Y abrimos el chat. Abro el chat por acá. Acá están compartiendo, no es pregunta, son comentarios. Dice, lo que sucede acá en Río Gallego es que los procesos se extienden demasiado. Las evaluaciones psicológicas no son inmediatas, te dan turnos eternos y muchas veces las partes no van. Realidad Sí, no, bueno, cruceña. no solamente ahí, esto es en Quedó muy general en el país entero. O sea, esto no es en Río Gallegos lo único. Una causa de abuso a veces duran entre 9, 10, 11 años. Hay causas, 12 años. Las chicas o los niños o las niñas llegan adultos al momento del juicio, ¿no es cierto? O sea, es muy, muy complejo, muy largo el proceso, y muy cansador y desgastante. Esto es así. Y sí, acá veo otro comentario que dice, seguimos hablando de desequilibrados en lugares de poder. Realmente, seguimos hablando de desequilibrados en lugares de poder. Pero bueno, hay que seguir peleando y tratar de rearmarse y lograr que esto vaya cambiando con el esfuerzo conjunto de todos y de todas y de todes. Acá, el micrófono, ahí te van a hacer una consulta, ¿Cómo no? una pregunta. No estamos en consultorio. Mi nombre es Antonella, yo soy abogada. No es una pregunta, sino un comentario en esto de la escasez de los elementos probatorios en el proceso al momento de probar los abusos. Por eso es tan importante, me parece, que la transversalidad de la perspectiva de género en estos casos. Muy bueno tu aporte. Es verdad, totalmente, pero bueno, eso también es una falencia que tenemos en el Poder Judicial. Perspectiva de género, -0. Son muy pocos los funcionarios judiciales que tienen esa perspectiva de género, porque además estas situaciones de abuso muchas veces son violencia vicaria, digamos, destinada a la mujer que ha sido primero violentada en la relación de pareja, y luego se usa el típico te voy a pegar donde más te duele, que es en los hijos. Entonces abusan de los hijos para seguir castigando a las mujeres. Y esto, aunque parezca muy tremendo, ustedes imaginen que si hay tipos que dentro del contexto de una violencia de género son capaces de matar a su hijo para castigar a la mujer,
¿por qué no van a ser capaces de violar o de abusar sexualmente de él para dañarlo y de esta manera dañar a esta mujer que ha estado durante muchos años sometida a una situación de violencia? Es tan bizarro todo que luego cuando esto se lleva a la justicia no se cree, no se entiende. Además hay familias enteras digamos, que están metidas en situaciones de abuso que son transgeneracionales. Entonces cuando la mujer empieza a denunciar que era la pareja, después era el abuelo, después era el tío, la otra tía, empiezan a pensar que es una denunciadora serial y no le creen, cuando en realidad estas situaciones existen y son reales. Existen familias completas que se dedican a este tipo de cuestiones o este tipo de prácticas. Así que este es uno de los grandes problemas. Y la palabra del profesional, que es el que puede validar y que puede dar cuenta de lo que el niño o niña todavía no puede poner en palabras, porque muchas veces ni siquiera sabe qué es, ni cómo se llama, empiezan a tratar digamos, de desprestigiarla y desvirtuarla, y con esto se te cae todo lo que podría sostener la prueba en lo penal, ¿no? Buenísimo. ¿Alguna consulta más? Bueno, Beatriz, te agradecemos, la verdad, muchísimo, muchísimo tu exposición. Hermoso. Vamos a Cuando estás sin continuar cámara, con la sin video, licenciada no se activa el Graciela micrófono, ¿no? González. No sé si Está el está. micrófono abierto de alguien, no sé de quién, pero... ¿Me escu- Sí, ya lo cerramos, María Beatriz. Ok. Bueno, Excelente la ponencia, Marita, como siempre, la experiencia, el trabajo que estamos realizando a nivel nacional. Ustedes como profesionales que son vapuleadas, están atravesadas por el backlash. Solicitamos a la Cámara Legislativa que por favor trate el proyecto de ley, porque sabemos cuáles son los artilugios de estos depredadores sexuales. Así es. Cuando no pueden con el niño, la niña o el adolescente, van por los y les profesionales que acompañan a las familias y sobre todo a quienes realizan los informes. Me voy a tomar una licencia, ya que ambas son profesionales, ambas son psicólogas. Yo le pediría también a legisladores y al Poder Judicial que los informes de las psicólogas y psicólogos sean vinculantes. Y cuando no entiendan algo, que se formen. Y si no, que pregunten. Esta es una gran falencia que tiene el Poder Judicial, que no pregunta a las profesionales de qué dice, qué hay detrás de ese informe o qué piensa usted al respecto. Y por ahí he leído excelentes informes y sin embargo fallan como ellos quieren. Bueno, tenía que decirlo. Sí, no, y otra cosa, ya que tomaste ese tema, no es únicamente eso, el problema también a veces son los mismos psicólogos que hacen informes que son ilegibles para el profesional, para el abogado. Entonces, también tenemos que saber nosotros estar formados para poder transmitir en un lenguaje que sea comprensible, que sea entendible, porque si hacemos todo un engorro psicológico, no va a ser útil para nadie. Entonces hay que ser muy claro, muy preciso, muy puntual, como para que el abogado lo comprenda, en este caso el juez o el fiscal, puedan entender de qué se trata. Y también tener la humildad de poder hacer esto, ¿verdad? Porque me parece que tiene que ver con la generosidad, algo que falta bastante dentro del Poder Judicial. Hay que ser muy generosos y hay que poder brindar todo lo que uno sabe para apoyar y trabajar sobre esta problemática tan compleja. Y me olvidé de mencionar que estamos formando parte también de una mesa nacional contra el abuso sexual, que el día martes 22 tenemos nuestra 4ª reunión presencial, que nos venimos reuniendo en el Congreso a las 17 horas,
Y hoy a la tarde estaremos en la Plaza de Congreso con el movimiento del 19N, que lo vamos a hacer hoy, o sea, el Día Mundial de Prevención del Abuso, para visibilizar, digamos, todo este tema. Y vamos a estar nosotros con Salud Activa, con una radio abierta. Invitamos a todas, todos y todos a este encuentro, que va a haber distintas actividades. Arrancamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 8 de la noche. Así que están todos y todes y todas invitados. Y también quería agregar que, bueno, la ONG también forma parte de esa mesa, que hemos logrado, y esto es una lucha tremenda, que llevar al recinto el proyecto de ley, o por lo menos presentarlo, para que en la ley 26485, en el artículo 4, se considere a la violencia, se incorpore a la violencia vicaria como una de las modalidades de la violencia. Con esto quiero finalizar y bueno, gracias Marita, que se nos ha perdido en la nebulosa. Acá estoy. Acá está. Muchas gracias Marita, siempre tan explícita, tan... Podés dar un buen panorama de la compleja cotidianidad que transitan niñas, niños, niñas, madres protectoras y familias que acompañan. Hay algunas que no acompañan porque por supuesto el depredador está dentro de esa familia, y los y les profesionales que también acompañan. Muchas gracias y ahora la dejo a Mariel para que pueda presentar a Graciela. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Beatriz. Y acá continuamos con Graciela González. Ella va a hablar sobre el tema del abuso en la justicia. ¿Sí? Graciela González es directora de Departamento de Prevención de la Violencia de Género y el Abuso Sexual a Niños, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, docente de grado y posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, autora de La Palabra de los Niños, coordinadora del equipo de niños, niñas y adolescentes de la Fundación Alicia Moró de Justo. Bueno, Graciela, te damos la palabra. ¿Está mudo? Espera que está muteado. Graciela, estás muteada. ¿Ahora? Perfecto. Bien. ¿Cómo estás, Graciela? Llegó. Muy bien, muy bien. Espero que estoy muy contenta de estar en esa jornada, de que estos temas se estén hablando. Ha costado mucho imponer que por lo menos podamos discutir estos temas. Yo quiero comentar la situación donde, cómo nos sorprende a todos cuando recibimos un caso de estas características, sobre todo porque no tenemos la posibilidad de la formación de grado que nos indique qué hacer. Entonces, nos encontramos con que tenemos que armar un dispositivo para la atención de los casos. Hay que construirlo en el momento, porque carecíamos de las leyes y de cátedras que se ocuparan del tema. Quiero recordar también una cuestión acerca de que recién en 1994 se incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución. ¿Saben cómo nos regíamos antes? Por la ley de patronato, cuyo autor, Agote, fundamentaba el proyecto diciendo que el niño es como un salvaje, no tiene grandes escrúpulos, ni fuerzas, ni moral. En 2005, finalmente, el Congreso sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes y derogó la del patronato. Así los niños pasaron a ser sujetos de derecho y sus voces ser escuchadas. Pero ¿qué pasa? Como nos pasó en el caso de la atención a mujeres víctimas de violencia, todo esto que estamos diciendo está escrito y tenemos la característica, como dijo Carlos Rosansky, de tener leyes muy buenas en defensa de los derechos en nuestro país. Lo que no tenemos es un poder judicial apto para aplicarlas. Todos sabemos que los prejuicios son muy difíciles de diluir,
que todos estamos formados en un sistema patriarcal que nos impide, nos pone anteojeras y nos impide ver cómo nosotros también estamos inmersos en esto. Los niños, bueno, le pasan cosas que no las suelen contar, que no se veían, no se escuchaba, costó mucho que nosotros mismos tuviéramos la escucha, y cuando empezamos a ver estos casos, no teníamos dispositivo, pero empezamos igual a atender. Hubo un largo camino. Marita describió muy bien lo que es el síndrome de alienación parental, un síndrome inventado, y hace como 10 años, una de las tareas que yo me propuse en el departamento de la Asociación de Psicólogos fue que teníamos que lograr que la Asociación de Psicólogos, en primer lugar, y la FEPRA luego, declararan que esto no se podía usar, que era un concepto que no existía, que era antiético, etc. Y para ello hicimos, en esa época, 2 años de foro, donde fueron invitadas, madres protectoras, periodistas, abogados, abogades, psicólogos y psicólogas. Toda persona que tuviera algo que decir sobre el tema. Con ese material se formuló un pedido a la Asociación de Psicólogos que derivó en una declaración donde dice que esto es antiético, los psicólogos no pueden usar esto. La declaración luego de FEPRA, que fue posterior, está mucho más ampliada, y también se supone que está vigente para todos los colegios, ¿no? O sea, lo podemos escribir, lo podemos pensar, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. Hay colegios que acatan este tipo de resoluciones y colegios que, como dijo Marita, toman denuncias de violentos, sin considerar que lo único que hacen esas denuncias es tratar de impedir que esos niños y niñas reciban ayuda profesional. Yo doy un curso en posgrado en extensión de la UBA sobre cómo hacer el informe. El informe generalmente acepto lo que dice Mónica, de que por ahí tendría que ser vinculante, pero eso va a ser muy difícil. Pero si no es vinculante, tiene que ser útil. Primero, no estamos escribiendo para colegas en un ateneo clínico. Tiene que ser algo que se entienda, que lo entienda un abogado o que lo entienda una familia. Segundo, tenemos que hacer un informe que sea consistente. No podemos decir puede ser que haya sufrido abuso o no puede ser. El informe tiene que ser consistente. Hay varias maneras de escribirlo. Yo recomiendo una que es considerar qué indicadores de abuso sexual existen en el caso y poner el niño presenta tales indicadores. O sea, no estamos diciendo fulanito lo abusó o es víctima de abuso, sino los indicadores son estos y el niño los presenta. Eso es contundente. Y otra cosa que yo recomiendo mucho cuando hacemos informes psicológicos es preservarnos a nosotros mismos. Tampoco teníamos experiencia en esto. Uno escribe un informe y no espera que nadie lo denuncie por mala praxis ni le haga una denuncia por impedimento de contacto con el hijo. Nadie espera eso, y menos que nos escrachen, como le ha pasado a varios colegas. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un informe que además nos proteja a nosotros mismos? Yo utilizo varias técnicas de esas. En general me baso en los derechos. Me baso en los derechos a esto y aquello otro. Una cosa que me ha resultado muy útil es que, como a pesar de que se supone que se usa la cámara Gesell, los niños son entrevistados por montones de personas. Incluso veo casos cada vez más frecuentes donde ponen un tutor. El niño o la niña tiene madre, pero le ponen un tutor, como declarando que esa madre es inepta, ¿no? Y ese tutor vuelve a entrevistar a ese niño. O sea que los niños recorren mucho los tribunales. Con varias situaciones, hacen una pericia, una cámara Gesell, hacen muchas cosas. Entonces nosotros necesitamos poder escribir todas estas cosas de una manera tal que también le sirvan al niño y que no nos desamparen a nosotros mismos. Entonces, bueno, yo me baso muchísimo en el tema de los derechos del niño, todo lo que hay que poner en derechos del niño. Y como les comentaba antes, al niño pasar por tantas situaciones, hay informes de muchas personas, hay informes de la OBD muchas veces en los juicios,
hay informes de distintos peritos oficiales, hay informes de los profesionales que atienden a los chicos en forma particular. Entonces yo suelo hacer un resumen de todos esos informes que si te pones a leerlos, todos van en el mismo sentido, ¿no? Desde el OBD que detectan que no se relacione con ese progenitor, hasta los informes del psicólogo del niño y otros psicólogos que son del cuerpo médico forense que dicen más o menos lo mismo. Pero nadie lo ha leído. O sea, hay una cosa como desintegrada de que todo eso queda suelto y nadie lo toma en cuenta. Entonces yo suelo basarme como manera, como estrategia también para darle más fuerza al informe y decir, no fui yo, fueron todos estos antes también, suelo hacer un pequeño textual de todos esos informes que andan dando vueltas por la causa. Con lo cual trato de hacer un informe que, como dice Marita, tiene que ser entendible por un abogado o los jueces que realmente son abogados. De todas formas, una cosa que uno se entera cuando hace pericias judiciales de todo tipo, uno se entera que el juez es el que tiene la última palabra, el juez y la jueza tienen la última palabra. Entonces pueden decir, bueno, sí, muy lindo lo que vos decís, sí, el niño está afectado por esto, pero yo considero que no. Y entonces no te prestan atención. Marita decía que básicamente es difícil tener pruebas contundentes para a veces condenar a estas personas, a los abusadores. No está mal que se tomen que uno tenga el derecho a de que, bueno, que ante la duda, como se dice en latín, indubio pro reo, que quiere decir, bueno, si hay duda, tenés que favorecer al acusado. Eso es un principio general, ¿no? Que no pasa siempre. Pasa en estos casos, porque cuentan con buenos estudios de abogados, que entre paréntesis quiero decir que Marita nombraba a Burlando. Bueno, Burlando nos llevó a la Asociación de Psicólogos y a 2 colegas, entre ellos a mí, hasta la Corte Suprema, y perdió. Vamos a reconocer que ha sido un gran festejo para nosotros. Como yo comentaba antes, tenemos con el asunto de poder lograr que se declare que esto del SAP no se puede usar, que es antiético, que no pertenece a ningún, ni siquiera la Asociación Americana de Psicología lo aceptó nunca, ni el DSM-4 ni el DSM-5. Bueno, hicimos, me olvidé decir antes, a raíz de ese foro, con todas las ponencias que hubo, ahí es que se publicó un libro que yo compilé, que se llama La palabra del niño. ¿Qué fue la base luego para hacer esta declaración? Ahora, cuando más o menos estamos encaminados, empezamos a crear nuestro propio dispositivo, empezamos a saber cómo hacer un informe que sea útil y que no nos condene a nosotros mismos, se nos aparecen otras cuestiones, ¿no? Una de ellas es la que describió Marita, que ahora nos atacan a nosotros, ¿no? Que es el backlash que ella ya lo describió. Y la otra de las cuestiones es que apenas en penal se sobresea a la persona, al acusado, empiezan a pedir revinculaciones. La revinculación también es en el orden de forzar, obligar al niño a ver a esa persona que no quiere ver, aprovechándose del fenómeno de que el chico a veces tiene sentimientos por el abusador y a veces piensa que si no hubiera abierto la boca, probablemente no hubiera pasado todo esto, toda esta penuria de atravesar por los tribunales, que a veces provoca un fenómeno que se llama retractación, que el niño dice, bueno, no pasó lo que yo dije que pasó, que esto es común, de eso también se toman para decir que hay falsa denuncia. Entonces, piden revinculación, que es volver a ver al niño. El tema es que hay lugares de colegas que la verdad que es vergonzoso las cosas que suceden, donde hacen revinculaciones forzadas, tratando de convencer al niño de que su papito era bueno y que esto nunca había pasado. Con lo cual le alteran la percepción a la criatura y ejercen violencia institucional. Uno de los más conocidos es una institución que se llama Scrabble, que dirige India Alemán,
que se la pasan vinculando chicos, a como dé lugar. Y hay otros lugares también que son muy apoyados por estas organizaciones que se camuflan detrás de la defensa de los derechos, las que nombró Marita, y que en realidad son asociaciones que defienden pedófilos. No puedo menos que pensar eso. Una cosa muy llamativa en los juzgados es que nunca dudan los que son a favor de los que están a favor y los que fallan a favor de los abusadores, nunca dudan. Nosotros como profesionales solemos tomar los casos uno a uno. Eso quiere decir que nosotros nos preguntamos cada caso, no es que decimos, yo no levanto una bandera que dice todos los niños fueron abusados, yo no fui abusada por mi padre, mis hijos no fueron abusados por su padre y montones de personas que conozco tampoco. No es esa, yo no levanto una bandera y digo todos los niños fueron abusados, escucho cada caso. En cambio, en los tribunales que están a favor de los abusadores, todos los casos no son de abuso. O sea, tienen el dogma que nada es abuso. Y hagas lo que hagas, ya tienen la sentencia apenas te presentás. Eso está visto por juristas que lo describen de esa manera. Uno entra al juzgado y ya tiene la sentencia. Porque no se basa en los argumentos racionales, sino en la concepción patriarcal o en los prejuicios de género o en lo que sea que dirige la cabeza de ese juzgado. Marita decía que había familias donde el abuso se transcurría de generación en generación. Hay una familia judicial de San Isidro, yo soy amiga de la colega que atendió a los nietos, donde el abuelo abusaba de sus hijos, luego abusó de sus nietos, hasta que uno de los nietos reclama, denuncia, y los padres con gran dificultad lo apoyan. Bueno, la mitad de la familia, este hombre, el abuelo era juez, ex juez, ya era mayor, está jubilado, pero 2 de sus hijos siguen siendo jueces, y la familia se dividió, los que apoyaron a los niños y los que apoyaron al abuelo. 2 de los que apoyaron al abuelo, hijos de él, siguen siendo jueces de familia en San Isidro. Es un caso que fue bastante famoso. O sea, 2 ejemplos, familia y familia judicial, ¿no? Entonces, con el tema, cuando más o menos estamos tratando de organizar un dispositivo que contenga esto, que más o menos organizamos cómo atender, cómo apoyar a las madres, porque esto también es un tema interesante. Cuando una madre escucha que su hijo le relata un abuso y sale a defenderlo y denuncia, cree mágicamente que la justicia va a estar de su parte porque ella está denunciando un delito aberrante. Pues no es así. Las madres protectoras son atacadas, tratan de sacarle los hijos, dárselos al pedófilo, la descalifican, falsa denuncia, despechada. O sea que también hacen un proceso y se han organizado en grupos estas madres, debido a que no pueden creer, quedan en un estado de shock, primero por la denuncia que hace su hijo o hija, y después porque nadie les cree. Y hay casos donde ni siquiera los abuelos le han creído a este nieto, o sea que esta mujer se queda separada y con a veces su propia familia de origen que no la apoya, y finalmente, bueno, por suerte van a grupos o tratan de unirse en grupos. Pero al principio es una manera muy difícil de atravesar. Es como si vos, no sé, tuviste un accidente y en vez de decirte la gente, uy, pobre, ¿qué te pasó? Contame, le dice, no, serás vos, serás culpable, o la dejan sola, que tramite todo eso. O sea que muchas desarrollan un gran sentido de la solidaridad, se juntan con otras, arremeten, y otra gente no puede. Otras mujeres no pueden y las causas se van cayendo y no tienen plata para contratar un abogado. Los abogados muchas veces no entienden de esto, les cuesta posicionarse. Ven a esta mujer como las mujeres víctimas de violencia física, que dicen, bueno, si te quedaste con el que te pega, te gustará. Ese tipo de prejuicios se tiene. Estas mujeres quedan como muy solas.
Entonces tenemos a un niño que está contando todo esto, viendo cómo la familia se desarma, una mujer que nadie la apoya, y llegás a los tribunales, y bueno, nosotros sentíamos que algo podíamos hacer. Se podía trabajar esto, derivar la mamá a un grupo, etcétera. Pero ahora nos atacan a nosotras y nosotros, a los que hacemos esta tarea. Y están también denunciando abogados. Yo conozco 2 o 3 abogadas que fueron denunciadas al Colegio de Abogados de Capital por mala praxis, por defender niños. Bueno, el tema es que también, siendo que la metodología de haber hecho el foro anti-SAP hace años fue exitosa y derivó en esta cuestión de la declaración de ABBA y FEPRA sobre el SAP, empezamos también un proceso parecido y el mes pasado hicimos un foro con varios de los profesionales que estamos nucleados en profesionales en lucha contra el backlash, donde hubo varias personas, incluso estuvo Carlos Rosanqui, estuvo Virginia Berline Blau, que es perito forense, etcétera, etcétera. Varios de los que estamos acá estuvieron. Para poder presentar un documento pidiéndole, yo en mi primer lugar, como yo soy de ABBA, le voy a pedir a ABBA, que ABBA luego pida a FEPRA, que declaremos que el SAP, que no se puede usar esto, que no se puede trabajar, que hay que defender a los colegas que son acusados injustamente. Bueno, esto es básicamente lo que les quería decir, lo difícil que se nos presenta, los problemas que van apareciendo uno atrás de otro. Y quiero decir que esta institución que se puso ahora tan en boga de infancias compartidas maneja mucho dinero. Todo lo que hace no se hace solamente a pulmón, porque nosotros somos más bien académicos de trinchera, porque no solo estudiamos el tema, sino que estamos en la atención directa. Por eso somos los que nos acusan, los que nos denuncian. Ahora, esa institución, ellos sí cobran mucho dinero. Y además, se nota por sus acciones y por sus posteos, etcétera, que parece que manejan o tienen una buena financiación, que estaría bueno también saber de dónde viene. Eso es lo que quería decir. Buenísimo, Graciela. Ya vamos a investigar. Infancia compartida. Tengo ganas de googlear, mira. Ya quiero entrar a chusmear. Y también tenemos esto que decía Scrabble, que es la peor de todas, pero hay muchas si tienen instituciones que alguna consulta revinculan para hacerle a Graciela. forzosamente. Allá. Angie. ¿Quién tiene pregunta? No, porque no se escucha por Zoom, sino. La verdad, Graciela, que sos tan clara y has sido tan clara en tu ponencia que por Facebook te están felicitando y te están escuchando de manera atenta. Ahí, Moni, van a hacer una consulta. Hola. Escucho Sí. muy bajito. No, lo que quería decir es que todo lo que han planteado las profesionales es algo que acá se vive y hay un montón de casos así acá en Gallegos. Me interpeló mucho lo que contaba de una mujer que hacía una denuncia de violencia y que después esa misma denuncia, el violento termina ejerciendo, ¿cómo es? Violencia vicaria, sacándole a los hijos a la madre y demás. Bueno, es prácticamente lo que me pasó a mí, es mi caso acá en Gallegos. Y también viví eso de que un defensor de menores me diga a mí de que si yo me seguía peleando, por ejemplo, con mi pareja, con mi expareja, que era un violento, nos iba a sacar a los dos a mi hijo y le iba a llevar a un hogar, teniendo padre y madre. Así que bueno, es lo que pasa acá en Gallegos y es algo que se tiene que terminar. Yo sé que hay un montón de casos y bueno, creo que también nos tendríamos que juntar para exponerlos y exponer a la justicia que está tan mal acá. Muchísimas gracias por tu compartir. Y sí, es muy importante estos encuentros, porque a veces uno piensa que las cosas le pasan a uno y en realidad no es a uno,
nos pasan a muchos. Y bueno, y está bueno empezar a esto de juntarse, de reunirse, de participar en organizaciones sociales, porque si nos unimos, tenemos la fuerza de poder llegar. Una sola persona sola no puede, pero si nos unimos entre todos y participamos y luchamos por lo que creemos, creo que va a estar muy bueno. Así que Graciela, una genia, más clara imposible. La verdad que, no sé, me gustaría que quede grabado para volver a escuchar todo porque me encantó, me encantó. Y bueno, no sé, acá en el chat, si hay alguien más que esté haciendo alguna consulta. No, ¿me escuchan? Ah, No, muy acá bien. no, porque ha sido clarísima Graciela y aparte, bueno, entiendo que siendo moderadora te hayas olvidado que anoche lo hablamos, esto queda grabado y se va a subir al canal de YouTube de la ONG Desafíos y Compromisos dentro de la semana. Por ahora salimos de manera directa y va a quedar también en la página de Desafíos y Compromisos La Pampa, por ahora, hasta que hagamos una nueva de Río Gallegos. Buenísimo, Moni. Acá tenemos también, justo hay una compañera mía de la diplomatura que estamos haciendo un abordaje territorial sobre violencia de género y bueno, vinieron mis compañeras y compañeros, así que va a ser una consulta. Me emociona, me gusta. Gracias. Más que nada es una acotación, me parece sumamente importante brindarle la mirada a esto, desde el hecho de que una persona violenta no puede ejercer una buena paternidad. Un hombre violento no puede ser un buen padre, una mujer violenta no puede ser buena madre. De por sí una persona gestante que le ejerce violencia a su propio hijo no puede ser buen padre. Entonces me parece sumamente importante darle esta mirada, más allá de los casos particulares que nos pasan en nuestra localidad, darle esta mirada en general de las paternidades y las maternidades, más allá de los niños. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver si hay alguna duda más. No veo nada más. Teníamos que seguir. Según Mariel, ¿me permitís la palabra? Mariel. Nuestro segundo dueto, que venía el doctor Jorge Godoy y doctora Laura Ramos, defensores oficiales de niños, niñas y adolescentes, perspectivas de víctimas, niñez y género en el fuero penal. No han llegado, ¿no? ¿Sí? Ah. Mariel, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Sí, primero quiero agradecerle a Graciela y a María Beatriz Müller, no solo por la ponencia, sino el disponer de este tiempo que ya desde el año pasado, cuando la ONG y desde la época de la pandemia, hemos realizado conversatorios de manera amorosa. Ellas nos facilitaron sus saberes para nosotras poder, a través del Zoom y de Facebook Live, dar a conocer el acceso, no solo el acceso a derechos que tienen todas las personas, sino los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes, y como decía Mariel también, cuando una persona le pasa una situación dentro de su familia que algún niño ha sido víctima de abuso, se siente sola. Y acá lo que nosotros en general siempre decimos, que si nos unimos entre todas, todos y todes, la lucha va a ser diferente y vamos a poder modificar las realidades sin agotarnos desde estando solas. Así que muchísimas gracias, Graciela. Gracias, Mariel, también por la moderación. Gracias, Beatriz. Seguimos en la lucha. ¿Puedo decir una cosa más? Sí. ¿Puedo decir algo? Sí. Que estamos en un momento en que vienen por todos con mucha ferocidad.
no solamente en estos casos donde parece que uno avanza y nuevamente retrocede, sino que estamos discutiendo en este momento por la democracia, ¿no? Como si estuviéramos a punto de perder conceptos y consensos que tuvimos durante mucho tiempo, de que no tenemos que matarnos entre nosotros, por ejemplo, y todo eso se va, hay una ferocidad de la otra parte, que también la relaciono con esta ferocidad en contra nuestra, que no es aislada, es una cosa general. Eso. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias, Graciela. Muchísimas gracias, Graciela. Hasta luego. Bueno, De no acuerdo, sé si acuerdo el director totalmente con lo que Godoy, planteaba Graciela. Yo hablaba justamente de las ¿encuentra? campañas de odio, cómo venimos, digamos, siendo empujados, y bueno, creo que esto, y que, digamos, es siempre la misma gente. ¿Ya? Los antiderechos son antiderechos en todos los ámbitos y en todos los frentes. Entonces, es muy difícil lo que está pasando. Nos está costando un trabajo enorme poder mantenernos y seguir, sobre todo conseguir que haya nuevos profesionales que aborden estas temáticas. Eso es lo que nosotros, que somos una ONG de formadores, formamos gente desde muchos años atrás, cada vez nos cuesta más encontrar profesionales que quieran formarse en estos temas. No quieren saber nada porque saben, digamos, cómo es toda esta historia, cómo nos están atacando, cómo estamos, todo lo que está pasando. Y bueno, esto es muy grave, tal cual como planteaba Graciela recién, ¿no? Muy buenos días y muchas gracias por todo. Chao. Hasta luego. Bien. Nosotros trabajamos para Secretaría de Niñez, cosa que a nosotros nos pasa muchísimo en esta época de la cultura del escrache, donde nuestro trabajo todo el tiempo se expone, y a mí me pasa que inclusive con mis colegas muchas veces les cuesta tomar la decisión de trabajar en estos organismos por la exposición que tenemos constantemente, ¿no? Nosotros obviamente siempre tenemos como prioridad escuchar a los chicos, y muchas veces los padres obviamente, muchos no quieren o no están de acuerdo cuando nosotros elaboramos informes, siempre somos los culpables de cuando tomamos medidas. Y bueno, y con esta, como vuelvo a repetir, la cultura del escrache, de sacarnos una foto, de filmarnos, de ponernos en las redes sociales, no es solamente las denuncias, o algunos profesionales denuncias directamente al Colegio de Psicólogos. Es una exposición muy grande y es un desafío obviamente, pero también lleva el riesgo de aparecer nuestra cara en el diario, o nos pasó en la radio también, ¿no es cierto? Donde a nuestro equipo, por tomar una medida excepcional, también, ¿no? Exponernos, ¿cómo le van a sacar a esta pobre madre? Porque, bueno, obviamente ven una versión, que siempre es la versión de esta madre, que se puso medida excepcional y se la ha sacado el chico, pero que no entienden que nosotros utilizamos una medida excepcional como dice, como último recurso, y realmente porque son situaciones de riesgo total. Si no, bueno, tratamos de todas las medidas tratar de que eso no ocurra. Pero sí, como sociedad, constantemente nuestra labor está puesta en tela de juicio, constantemente. Es un riesgo. Y el Colegio de Psicólogos, lo que yo veo, que muchas veces entra en sus limitaciones de no proteger a los psicólogos que ejercemos en estos organismos, ¿no? Donde estamos doblemente expuestos a recibir denuncias sobre nuestro labor profesional. Por eso, muchas gracias. Sí, a mí me gusta. Por eso ¿Se escucha lo que hablo? importancia ¿Se escucha? Te escuchamos, pero no te vemos. ¿No me ven? Ahora sí. Bien. Quería, a la profesional que estaba hablando recién, quería decirle que lo que sucede, cuando los victimarios, los depredadores sexuales, no pueden, se los aleja y se toman medidas excepcionales, la manera de seguir manipulando y ejerciendo violencia es
atacando a las profesionales que justamente lo que realizan es proteger a esa niña, ese niño, ese adolescente que está siendo víctima de una situación abusiva. Esta es la lucha de la que hablaba la licenciada María Beatriz Müller, que estamos dando junto a muchísimas asociaciones civiles, agrupaciones, porque es reiterada, es muy reiterado estas prácticas que se le realizan no solo a las profesionales, ¿no? Sino también muchas veces hacia sus hijos o extensivo a algún familiar. Creo más que nunca que las personas tienen que saber, primero, la ciudadanía en general, que la Convención de los Derechos de los Niños tiene más de 30 años. Y en esa convención tiene conceptos fundamentales, como por ejemplo, que el niño tiene el derecho a ser oído, el niño tiene derecho a ser escuchado, y que el niño puede solicitar con quién desea ir también, por ejemplo, entre tantos derechos, pero estos son derechos fundamentales, y que la palabra del niño, la niña y del adolescente está por encima de la de los progenitores y o cuidadores. En la ley 26061 también está explícita, y si no, es muy fácil con realizar con acercarse a la Dirección de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia y realizar las preguntas pertinentes, y o desde la ONG Desafíos y Compromisos realizarnos las preguntas necesarias. Podemos acompañarlos y saber también que no se puede exponer no solo a las profesionales, sino a las niñas, niños y adolescentes, ni a la familia, bajo ningún punto de vista, hasta que la causa tenga sentencia, y tenga sentencia firme, porque generalmente los depredadores sexuales viven realizando amparos. Entonces, es un derecho de las niñeces, adolescencias, y es un derecho humano de las y los adultos, de que los nombres no pueden salir libremente en las redes sociales. Gracias. Perfecto, Moni. Esperamos unos minutitos, que ya está viniendo el doctor Jorge Godoy, ¿sí?